Bueno, muchachos, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Eh, Quisiera, por favor, que me confirmen si se ve la pantalla bien y si se escucha el audio o si no se escucha. Se ve y se escucha, está bien, gracias. Entonces, vamos a seguir con la clase. Eh, este segundo parcial se va a llegar a ver lo que son los equipos para la construcción de terraplenes, ¿ya? Lo que se hace previo a la construcción de pavimento flexible o rígido. Entonces, los equipos que van a comenzar a actuar en esta construcción de terraplenes van a ser la motoniveladora, como pueden observar, los camiones aguaderos, la cual se encarga de humedecer el suelo, ¿verdad? La motoniveladora lo que se encarga es de poder eh, nivelar el terraplén, hacer un mezclado o revoltura del material, o para poder hacer la apertura y limpieza de cunetas de drenaje superficiales, ¿verdad? Y como el tercer equipo tenemos los equipos de compactación. ¿Por qué lo puse los equipos de compactación? Porque bien saben que ustedes, eh, los equipos de compactación existen diferentes tipos, ¿verdad? Como puede ser el rodillo pata de cabra, el rodillo liso vibratorio, la pata de cabra de alta velocidad y etcétera, ¿verdad? Entonces, existen diferentes tipos de máquinas para poder compactar, ¿verdad? El suelo. Entonces, como pueden ver acá, tenemos una imagen de una compactadora de pata de cabra. Y la secuencia para la construcción de terraplenes ya se ha debido de explicar al ingeniero, la cual es, como les decía al principio, eh, para la construcción de terraplenes lo que se hace es poder nivelar, la cual se encarga la motoniveladora. Es un material ya escogido, la cual se va a llegar a traer de un acopio para luego de una vez ser nivelado y ser humedecido por el camión aguadero, ¿verdad? ¿Esto para qué? Para poder llegar a tener un grado de compactación eh, buena, ¿verdad? Entonces, la- para luego, una vez de ser humedecido el suelo, pasa a ser lo que es el mezclado por revoltura de material, la cual se encarga la motoniveladora nuevamente, para posteriormente ser compactado. Y una vez de varias pasadas de ser compactado, este ciclo se lo va a repetir, digamos, unos 3 veces, 5 veces, ¿verdad? Hasta llegar a un grado de compactación, como pueden ver acá, una densidad de material del 95%. Este es el control de compactación, la cual se encarga el laboratorista de geotecnia, donde se demuestra para poder determinar la densidad del suelo en el sitio, ¿verdad? Entonces, ya lo han debido ver este ensayo en suelos uno, la cual es conocido como el ensayo de cono de arena, ¿verdad? Que a partir de un proto modificado se puede llegar a determinar lo que es esta densidad del suelo, que debe ser mayor al 95% para poder verificar si el suelo está bien compactado o falta de compactar. Entonces vamos a pasar a lo que es el cálculo de productividades de equipo para la construcción de terraplenes. Primeramente para la motoniveladora, como pueden ver, primeramente se llega a calcular lo que es la duración del ciclo. Aquí tenemos la ecuación, donde es igual a la distancia de la motoniveladora o la distancia que vamos a recorrer para nivelar, ¿verdad? Dividido entre la velocidad de avance más la distancia dividida entre la velocidad de retorno. Estas velocidades deben estar en metros minutos para poder tener un tiempo de duración en minutos, ¿verdad? Y
tenemos acá lo que es la productividad de la motoniveladora, la siguiente ecuación. Entonces tenemos el 60, la cual es el factor de conversión para poder tener en horas, ¿verdad? Multiplicado por la distancia, multiplicado por el espesor del suelo, multiplicado por la longitud efectiva menos la longitud de traslape. Entonces, esta longitud de traslape generalmente es de 0,30, ¿ya? Eh, esta longitud de traslape es generalmente de 0,30 metros. Es un promedio, multiplicado por el factor de hoja, multiplicado por la eficiencia, multiplicado por la pendiente, ¿verdad? Que generalmente esta pendiente se lo toma como 1 y dividido entre el número de pasadas, multiplicado por el tiempo de duración que va a ser anteriormente calculada, multiplicado por 1 más la altura, ¿verdad? Entonces, como pueden ver acá, como pueden observar acá a un costado existe una imagen que donde la longitud efectiva va a depender mucho del ángulo, ¿verdad? Del ángulo, porque esta es la ecuación. La longitud efectiva es igual a la longitud de la hoja multiplicado por coseno del ángulo beta, ¿ya? La apertura. Entonces, la longitud efectiva va mucho a depender de este ángulo, ¿ok? Como dice aquí, la beta en condiciones promedios se toma como 25 grados. Entonces, para ello, se tiene lo que es una longitud efectiva igual a 0,9 multiplicado por L, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si este valor beta no es 25 grados? Puede ser 15, que es la mínima, ¿verdad? Porque va de 15 a 30. Entonces, este 0,9 va a cambiar, ¿verdad? No va a ser 0,90, sino va a ser otro valor. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en esta parte igual. Puede ser una trampita en el examen, ¿verdad? Donde se les puede dar un beta de 15 o de 20. Entonces ahí va a variar esta parte, la longitud efectiva, ¿verdad? Ya no va a ser la misma, va a ser diferente. ¿Entendido? Entonces, como bien explica acá, si se tiene un espesor de compactado, se va a tener una productividad compactada, pero si se tiene un espesor suelto, vamos a llegar a calcular lo que es la productividad suelta, ¿ya? Entonces, mucho depende del espesor del terraplén que nos va a llegar a proporcionar el ejercicio, si es compactado o suelto. En caso de que tengamos un espesor suelto, la productividad determinada se debe de llegar a calcular la productividad compactada, que es igual a la productividad suelta multiplicado por el factor volumétrico por el factor de compactación, ¿verdad? Entonces, eso es en lo que es la motoniveladora. Y en la compactadora tenemos lo que es la productividad de la computadora. Previo a calcular la productividad de la computadora, se debe de calcular lo que es el ancho efectivo de la compactación, que es igual al largo de la hoja o el ancho del rodillo, menos el ancho de traslape. Como se ha dicho, el ancho de traslape de 0,20 a 0,30 generalmente se lo toma 0,30. ¿Está bien? Entonces tenemos acá donde las velocidades de referencia de trabajo para diferentes compactadores va a variar, ¿verdad? Para los compactadores con diomáticos va a ser la velocidad de 2 a 4 kilómetros sobre hora. Para lo que es el rodillo vibratorio va a ser de 2 a 3 kilómetros sobre hora. El número de pasadas igualmente va variando para los compactadores diomáticos de 8 a 10, para los rodillos vibratorios de 10 a 12 pasadas. Entonces, se tiene la ecuación donde la productividad va a ser igual al ancho efectivo de compactación multiplicado por la velocidad, multiplicado por la eficiencia y el espesor. Nuevamente aquí tenemos el espesor, que está en función del espesor de la productividad, ¿verdad? Entonces, si este espesor
es suelto, entonces vamos a llegar a tener, como les ha mencionado anteriormente, que la productividad se va a calcular suelto. Pero si tenemos un espesor compactado, la productividad va a ser compactada, la cual ya no va a ser necesario, digamos, multiplicar por los dos factores de volumétrico y compactación, ¿verdad? Entonces, en caso de que tengamos suelto, como se dice aquí, si se tiene el espesor suelto, entonces tenemos que llegar a determinar la productividad compactada, multiplicando por ambos factores. ¿Ya? Eso y, bueno, esto de la compactadora se lo hace con el fin de reducir los espacios vacíos y poder elevar la densidad del suelo, ¿verdad? Para poder aumentar una resistencia al suelo. Entonces tenemos el camión aguadero, igualmente tenemos la duración del ciclo para primeramente calcular, donde es igual a la capacidad del aguadero dividido entre el rendimiento de la bomba, ¿verdad? Más la capacidad dividido entre el caudal de vaciado, más la distancia dividida entre la velocidad con carga más la distancia dividida entre la velocidad de retorno más el tiempo fijo. Estas velocidades, no he olvidado decirles acá que para la velocidad de la compactadora, esa velocidad debe estar en metros horas, ¿ya? Esta velocidad debe estar en unidades de metros horas, ¿ya? Entonces, para los camiones aguaderos y la motoniveladora, las velocidades se van a encontrar en metros minutos, ¿ok? Entonces, tenemos acá una tablita, una tabla pequeña donde el rendimiento de la bomba va a variar dependiendo al diámetro de la bomba, ¿verdad? Si tenemos una bomba de 2 pulgadas, de 3 pulgadas o 4 pulgadas, entonces va variando, ¿verdad? Entonces, posteriormente se llega a calcular lo que es las productividades, como bien saben. La productividad pueden observar que aquí no está en función del espesor del suelo, ¿verdad? Entonces, la cual no va a ser necesario multiplicar por ninguno de los factores. La productividad que se va a llegar a determinar para el aguadero va a ser metros cúbicos hidratados sobre hora, ¿ya? Entonces, los factores que influyen a la productividad generalmente son los factores de eficiencia, la altura, las particulares son los factores de pendiente y la resistencia a la rodadura. Entonces, acá tenemos un pequeño ejemplo donde se llega a calcular lo que es la tasa de hidratación, la cual es la cantidad de agua requerida, ¿verdad? Entonces, en caso de que el ingenio se los proporciona, esta es la ecuación, la cual es igual al peso unitario del material en la que se va a trabajar multiplicado por el 6%. Entonces, tenemos aquí, considerando un material con un peso específico de 1500 kilogramos metros cúbicos, reemplazando en la ecuación vamos a tener 90 litros metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, este 6% ya es determinado por laboratorio con los ensayos de producto modificado, la cual han llegado a determinar el porcentaje, o sea, este 6% en relación del peso del material, ¿ya? Entonces, si se tiene otro tipo de material, eh, se tendría que hacer un ensayo de producto modificado para poder determinar, eh, en relación del material, para poder determinar un nuevo porcentaje, ¿verdad? No sé si tienen dudas hasta esa parte, o si no tienen ninguna duda para poder pasar a lo que es el ejercicio. ¿Ninguna duda? Nadie.
Entonces yo creo que queda claro. Y entonces vamos a proceder a pasar a la siguiente diapositiva, que es un ejercicio tipo examen. Entonces, el ejercicio nos pide calcular el número de compactadores. Ahí tenemos la marca y el modelo. Y de camiones aguaderos, aquí tenemos la capacidad que va a ser de 8.000 litros, necesarios para poder trabajar con dos motoniveladoras de CAT 16H, que es el modelo. Además, el tiempo que se pueda construir un terraplén de 124.000 metros cúbicos, ¿verdad? Entonces tenemos el volumen total de trabajo. Nos da dos motoniveladores para poder empezar lo que es la nivelación, ¿verdad? Y lo que es la revoltura de material. Y tenemos un camión aguadero, lo que es con una capacidad de 8.000 litros. Tenemos los datos generales, que es la altura, el factor volumétrico, la de compactación, el espesor de la capa, la fuente de agua, la distancia de la fuente de agua. Entonces nos proporciona una tabla donde vamos a llegar a tener de las tres maquinarias todos los componentes necesarios para poder calcular lo que es la duración del ciclo y las productividades, ¿verdad? Como segunda pregunta nos dice calcular el costo real de operación del equipo utilizando en la construcción del terraplén de la pregunta anterior, utilizando las planillas Caterpillar para la motoniveladora, para el compactador y el camión aguadero. La planilla número 1. Entonces, igualmente nos da los siguientes datos, como ser las horas trabajadas por año, el costo de lubricantes. No sé si lo está manteniendo este semestre, este mismo costo, o el INGE lo habrá cambiado, ¿ya? Entonces, generalmente el INGE lo va cambiando cada semestre, lo que es el costo de lubricantes y el costo de diésel, ¿ya? No sé si alguien me puede confirmar si han llegado a esta parte y si el INGE lo está manteniendo estos valores o lo ha cambiado. Ya, entonces nos da la siguiente tabla para poder, para poder aplicarlas a las planillas, ¿verdad? Donde se tiene para diferentes tipos de equipo, se tiene su vida útil, el precio de compra, los costos de llantas, el consumo, los costos lubricantes, ¿verdad? Y posteriormente, como tercera pregunta, nos pide determinar el costo total de toda la operación que se va a requerir, ¿verdad? Entonces tenemos como solución para la primera parte lo que es los datos generales. Como ya saben, bueno, ya saben ustedes calcular la altura, ¿verdad? Tenemos la altura, factor volumétrico, compactador, el espesor de la capa. Aquí nos da en estado suelto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que las productividades de la motoniveladora, de la compactadora, ¿verdad? Se va a llegar a multiplicar por ambos factores para poder determinar una productividad compactada, ¿verdad? Entonces tenemos la distancia de la fuente de agua igualmente. Llegando a calcular la altura vamos a llegar a tener 0.08 metros, ¿verdad? La distancia convertidas a unidades de metros va a ser 2.900 metros. Entonces vamos a calcular primeramente para lo que es la motoniveladora, donde se tienen los diferentes valores. Aquí lo importante, como siempre les he dicho, es convertir las unidades primeramente, ¿verdad? Y las unidades de las velocidades generalmente el ingeniero nos proporciona en kilómetros horas, ¿ya? Entonces debemos de convertir estas unidades a metros minutos, ¿verdad? Entonces, convirtiendo las unidades vamos a llegar a tener la velocidad de avance para la motoniveladora de 60 metros minutos y la velocidad de retorno de 70 metros minutos, ¿ok? Entonces, donde llegamos a calcular el tiempo de duración del ciclo de trabajo,
Reemplazándolas en la ecuación, vas a llegar a tener 5.64 minutos, lo que es la duración del ciclo de trabajo para la motoniveladora. En lo que es la productividad, como se había mencionado anteriormente, primeramente se calcula lo que es la longitud efectiva, ¿verdad? Entonces, si no nos da un ángulo beta que pueda diferenciar la ecuación, se lo toma como la ecuación de la longitud efectiva igual a 0.90 para un ángulo de 25 grados, la cual es el promedio, ¿verdad? Entonces, calculando la longitud efectiva, vamos a llegar a tener lo que es 4.39 metros, para luego posteriormente reemplazar en la ecuación. Entonces, reemplazando en la ecuación la distancia de 150 multiplicado por 0.30, que es el espesor, ¿verdad?, de la capa que está en estado suelto, ¿verdad? Entonces, por eso, ese es el motivo que vamos a tener una productividad suelta. Entonces, reemplazando, bueno, siguiendo con la ecuación multiplicado por la longitud efectiva menos la longitud de traslape, que generalmente es 0.30. Si es que no los proporciona en el examen, se lo toma como generalmente la longitud de traslape 0.30, ¿ya? Multiplicado fue por el factor de hoja, el factor de eficiencia y la pendiente, dividido entre el número de pasadas y multiplicado por la duración del ciclo que anteriormente ha sido calculado, ¿verdad? Se va a llegar a tener una productividad suelta de 122.37 metros cúbicos sobre hora. Entonces nosotros queremos en estado de compactado, ¿verdad? Entonces multiplicamos por ambos factores, vamos a llegar a tener una productividad compactada para la motoniveladora de 99.12 metros cúbicos sobre hora en estado de compactado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es la compactadora? Igualmente, en esta parte les había dicho que para la compactadora se debe llegar a tener lo que es, o bueno, convertir las unidades de la velocidad en metros por hora, ¿verdad? Ya no es en metros y minutos. Entonces, convirtiendo la unidad de la velocidad a metros sobre hora, vas a llegar a tener lo que es 3000 metros sobre hora, la velocidad de avance. Previo a eso calculamos lo que es el ancho efectivo, ¿verdad? Lo que es el ancho efectivo de 2.54, va a ser el largo, menos 0.20. Les había dicho que el ancho de traslape va de 0.20 a 0.30, ¿verdad? Pero generalmente se lo toma 0.30. Entonces, si es que el ingeniero no nos proporciona este dato del ancho de traslape, se lo sume 0.30 como generalmente, ¿ya? Entonces, en este caso aquí ya nos proporciona lo que es de 0.20, entonces se los reemplaza 0.20, que va a ser igual a 2.34 metros el ancho efectivo, ¿verdad? Entonces, empezando en la productividad de la motoniveladora, se va a llegar a tener lo que es, eh, bueno, aquí igualmente está en función del espesor de la capa, ¿verdad? Que está en estado suelto, de 0.30. Entonces, vamos a llegar a tener una productividad suelta de 134.88 metros cúbicos sobre hora. Entonces, multiplicando por ambos factores, que es el volumétrico y el factor de compactación, se va a llegar a tener lo que es 109.25 metros cúbicos sobre hora en estado compactado. En el camión aguadero tenemos igualmente lo que son los datos, las velocidades, kilómetros sobre hora. Entonces, ¿qué se les había dicho? Que nosotros requerimos que estas velocidades estén en metros minutos, ¿verdad? Para poder llegar a tener lo que son una productividad, una duración de ciclo en minutos, ¿verdad? Entonces, haciendo la conversión de unidades de las velocidades,
vamos a llegar a tener lo que es la velocidad de avance para el camión aguadero va a ser de 500 metros sobre hora y la velocidad de retorno va a ser de 600 metros sobre hora. ¿Está bien? Entonces, empezando en la ecuación de duración del ciclo de trabajo, donde la capacidad donde la capacidad del camión aguadero va a ser de 8000, ¿verdad? Que nos había dado este dato ya en la pregunta, en la primera pregunta, y donde las velocidades que habíamos calculado en metros horas, en metros minutos, es en metros minutos en esta parte, eh, es de 500 y 600. La distancia que va a recorrer el camión aguadero va a ser de 2900 metros y el rendimiento de la bomba, que es de 850, y el caudal de vaciado de 500, ¿verdad? Más el tiempo fijo, se va a llegar a tener una duración de 37.30 minutos. ¿Está bien? Aquí lo vamos a corregir. Es en metros minutos. ¿Está bien? Entonces, posteriormente calculamos la productividad de camión aguadero. Como pueden observar, la tasa de hidratación en esta parte del camión aguadero ya nos proporciona que es de 150, ¿verdad? En caso de que el ingeniero nos proporcione, les tiene que dar el peso del material en el que se va a trabajar, ¿verdad? Entonces, o decirles que se va a trabajar en un material arcilla arenosa, ¿verdad? Entonces, eh, existe tablas de los pesos unitarios donde te proporcionan que dependiendo del tipo de material, se tiene un diferente peso unitario, ¿verdad? Para luego ser multiplicado por el 6%, que es la que se ha llegado a determinar. Entonces, en este caso ya nos proporciona lo que es la tasa de hidratación, que es de 150 litros metros cúbicos, ¿verdad? Entonces empezamos en la ecuación de la productividad, que va a ser 60 multiplicado por la capacidad de la volqueta, digo, del camión aguadero, la cual es 8000 litros, multiplicado por el factor de soldadura, multiplicado por la pendiente y el factor de eficiencia, dividido entre la tasa de hidratación multiplicado por el tiempo bueno, por la duración del ciclo, multiplicado más por uno más la altura, ¿verdad? Entonces vamos a llegar a tener una productividad de 52.75 metros cúbicos sobre hora hidratado, ¿verdad? En este punto ya no es multiplicar, ya no es necesario multiplicar por el factor de compactación o el factor volumétrico. ¿Por qué? Porque la productividad no está en función del espesor de la capa, ¿verdad? No está en función del espesor de la capa. Entonces no se lo multiplica por ninguno de los dos factores. ¿Está bien? Entonces tenemos una tabla de resumen, ¿verdad? Donde generalmente en la primera pregunta nos ha proporcionado lo que vamos a llegar a tener un volumen de trabajo, la cual va a ser para las tres maquinarias, porque las tres maquinarias van a trabajar este mismo volumen. Se ha llegado a calcular lo que es la productividad de cada maquinaria. Nos ha proporcionado dos motoniveladores para poder empezar lo que es el nivelamiento y la revoltura del material, ¿verdad? Entonces, calculamos con la siguiente ecuación el plazo, ¿verdad? Teniendo en cuenta la motoniveladora. Entonces, vamos a llegar a tener de 626 horas, la cual va a ser el plazo para las tres maquinarias. ¿Está bien? Entonces, para la compactadora, llegamos a determinar lo que es primeramente. Una vez luego teniendo el plazo, se puede llegar a determinar para la compactadora y el camión aguadero el número de maquinarias que se va a requerir para este volumen, ¿verdad? Entonces, ya empezamos con la primera, con la
ecuación, vamos a llegar a tener el número de maquinarias, ¿verdad? Entonces, eh, si le sale 1.8, directamente tomamos dos maquinarios. 3.7, directamente 4. Nunca se le puede tomar 3, ¿ya? En sí, esta parte ya es todo lo que han hecho en primer parcial, ¿verdad? Todo lo que se ha hecho en el primer parcial. El determinado de número de plazos, el número de maquinarias, las horas productivas e improductivas, es lo que se ha llegado a calcular todo esto en el primer parcial, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen preguntas hasta esta parte. O si todo está claro. Una pregunta que siempre me han hecho en el primer parcial, igual cuando estaban dando en sus exámenes, me estaban diciendo que si se le sale aquí el número de maquinarias de 3.09 o 0.8 o 0.7, se lo debe tomar como 3 nomás. Bueno, y que me habían dicho que uno de los auxiliares, no sé quién, pero que se lo debe de tomar como 3. Entonces, no es quitarle, ¿verdad? Ese pequeño porcentaje que lo estás quitando de la maquinaria puede ser que posteriormente te falte. Entonces, esa va a ser la razón la cual te va a salir unas horas improductivas negativas, ¿verdad? Entonces, siempre se lo toma al mayor, ¿está bien? En el plazo igualmente, ¿verdad? Si por ejemplo en el plazo le sale un 625.30, ¿verdad? Entonces, siempre se lo llega a tomar un mayor número, ¿ya? El- lo cual sería 626, o mantener el plazo de 625.30, pero nunca puedes quitar 30 minutos de tu trabajo, ¿ya? Nunca puedes hacer eso. Entonces, lo mejor es mantener este plazo o redondear a un número entero para que te pueda facilitar en los cálculos para las horas productivas e improductivas, ¿verdad? A 626. Entonces, esa es la duda que siempre tenían los muchachos. Bueno, no sé si tienen otra duda aparte de esto, o si todo está claro. ¿Ya existe fecha para el segundo parcial o en qué parte del temario están para este segundo parcial? ¿Alguien me puede responder, por favor? ¿Ya han llegado a lo que es el llenado de las planillas con el ingeniero? ¿O todavía siguen en lo que es las productividades, en los cálculos de las productividades? Hasta aquí nomás llegamos, Auxi. No, a la próxima clase vamos a hacer costos, nos dijo. Ah, está bien. Ya, entonces, el día de hoy vamos a avanzar hasta esta parte. El día martes avanzamos lo que es el llenado de las planillas, lo que va a ser el costo de operación para los equipos. ¿Está bien? No sé si tienen preguntas hasta esta parte o si todo está claro. Prácticamente es todo lo que se ha hecho en el primer parcial, ¿verdad?
no es nada de otro mundo. Donde tienen que tener cuidado es que en las compactadoras las velocidades siempre tienen que estar en metros horas. Y para la motoniveladora y el camión aguadero las velocidades en metros minutos, ¿verdad? Y que el ancho de traslape generalmente se lo toma como 0,30, pero se tiene un rango de 0,20 a 0,30, ¿ya?